Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marce, hola a todos, bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. ¿Y hoy qué vamos a ver, Marce? Bueno, lo que aprendimos en el retiro inmobiliario en el primer quarter del 2023, en el primer retiro inmobiliario del año 2023 para planificar las metas y organizar nuestros próximos 87 días. Excelente, este retiro se repite cada 3 meses, así que tenés la oportunidad de participar cada 3 meses. Nosotros participamos cada 3 meses del retiro para poder planificar y establecer nuestras metas. Marce, contanos un poquito el primer punto que aprendiste en este retiro. Sí, sí. Antes de contarte eso, te voy a decir que uno en el retiro inmobiliario ve las metas del futuro y lo que no le sirvió en los 87 días anteriores. Como que va recalculando y en vez de hacer una meta anual, hacemos una meta trimestral. Entonces podemos ir moviendo, como hacen las grandes compañías que se tienen que reportar, las grandes compañías públicas, ¿no, Matías? Bien, sí, tal cual. Las compañías públicas reportan cada 3 meses porque eso es lo que genera la urgencia, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, tengo que estudiar para un examen dentro de un año, ni empiezo hoy, ¿no? En cambio, si yo tengo que estudiar para el examen, que es la semana que viene, entonces ya me pongo las pilas para poder estudiar, ¿no? Así es. Y lo primero que yo me llevo del retiro inmobiliario es tener las metas claras, saber lo que tengo que hacer, las cantidades de llamadas que tengo que hacer, las transacciones que quiero cerrar. Entonces es como de atrás para adelante. Si tengo que cerrar tantas transacciones, cuántas llamadas tengo que hacer y cuántos prospectos tengo que generar. Es como que nosotros manejamos nuestro negocio, ¿no? Totalmente. Mira, Leo Parejas decía esto, el negocio inmobiliario es matemáticas, matemáticas. Vos decime cuánto querés facturar, cuántos ingresos querés tener, y yo te digo cuántos llamados tenés que hacer. Hay una progresión que la vemos en el primer día del retiro inmobiliario, ¿sí? Donde básicamente hacemos esa cuenta. Entonces, cuántos leads tenemos que generar, cuántos prospectos tenemos que generar, de acuerdo a eso, cuántas conversaciones en ventas vamos a generar, y con esas conversaciones en ventas, entonces sabemos que al final del trimestre vamos a lograr el objetivo. Y nosotros teníamos un número mágico de conversaciones en ventas para el trimestre que eran ¿cuántas? 600. 600 conversaciones en ventas durante el trimestre. Hablando de conversaciones, Mati, es mejor hablar con alguien que no hablar con nadie, ¿no? Eso dijeron en el retiro. Totalmente. Si no estás teniendo, o sea, los ingresos que querés, es porque claramente no estás hablando con suficientemente cantidad de gente, ¿no? Perfecto. ¿Y vos, Mati, qué aprendiste? Contame algo. Bueno, yo aprendí uno de los temas que aprendí es el tema de honestidad con uno mismo, ¿no? Ser honestos con uno mismo. ¿Qué significa ser honestos con uno mismo? Significa no pensar que uno va a hacer las cosas que no va a hacer. Entonces, es proponerse las cosas y decir, bueno, no estoy haciendo lo que llamamos las conversaciones en ventas. No estoy vendiendo porque no hago las conversaciones en ventas. No estoy vendiendo porque no me estoy transformando en ese top producer. Hablamos siempre de que nos tenemos que transformar en un top producer para ser un top producer. Tenemos que tener los hábitos de un top producer. Entonces, ser honestos con uno mismo. ¿Nos está yendo bien por lo que estamos haciendo? ¿Nos está yendo mal porque no estamos haciendo lo que debemos? No estar buscando las excusas afuera. No es que no me va bien porque el mercado, o sea, en el mercado, en el peor mercado de 2018, perdón, de 2008-2009. Contanos, Marce, ¿qué estabas haciendo vos mientras mucha gente estaba cerrando las oficinas? Bueno, yo estaba dictando cursos de cómo vender en short sale. Era el momento donde había surgido todo ese boom de short sale y pre-foreclosure, y ahí dictábamos cursos de cómo vender pre-foreclosure, agarrábamos los listings y los buyers y teníamos la suerte o preparación de decir, podemos vender a las dos partes en el mismo momento. Y la verdad que fue uno de los años que más transacciones hicimos, Matías. Excelente, espectacular. Bueno, entonces claramente hay que prepararse. Esa fue la palabra del retiro inmobiliario del primer día. Preparación, es decir, estar preparados para lo que viene. Viene un mercado que no es igual que el mercado que está hace los últimos 14 años. Entonces, es un mercado para el que hay que estar preparados de una forma distinta y sobre preparados. Hay que estar preparados porque como no sabemos exactamente lo que viene, entonces tenemos que prepararnos en distintas dinámicas para saber cómo reaccionar ante cada una. Y decime algún otro punto entonces de qué aprendiste, Marce. A mí me gustó mucho trabajar en ventas.
Glenn Stanford, que es el dueño, fundador de EXP, dice, cuando desarrollas la capacidad de vender, sabemos que siempre vamos a tener ingresos permanentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Tener la capacidad de venta es estar preparado, saber de lo que vamos a hacer, saber lo que vamos a vender y trabajar en desarrollar nuestro potencial de vendedores. ¿No, Mati? Totalmente, es un poco más de lo que estábamos hablando, ¿no? Que es, o sea, conocer de ventas, o sea, capacitarnos es el punto fundamental para poder ser buenos vendedores. Y miren esto, nosotros agarramos 4 personas que se dedican hace 10 años a ventas, no a real estate, sino a ventas. Las ponemos en el mercado de real estate y de las 4, una vende y las otras 3 no venden nada. Entonces, ¿por qué una vende y otra no? Bueno, porque básicamente esa persona tiene otro nivel personal, tiene otro nivel de desarrollo personal, tiene otro manejo con los clientes, entiende cómo tiene que hacer las cosas en su mercado, ¿no? Y entiende su Y negocio. sí, y me gustó cuando dijeron en el retiro inmobiliario cambiar la palabra contrato por acuerdo con los clientes, cambiar la palabra de precio por valor, cambiar la palabra de firmar y autorizar, entonces decirle a un cliente, en vez de firmar un contrato, decirle autorizame el acuerdo para ponerlo en el múltiple listing service, empezar a usar palabras que nos puedan hacerle al cliente un poco más fácil cuando tenemos que hacer firmar un contrato, decirle unas palabras que a ellos a veces les surge más fácil seguir la transacción, digamos, ¿no, Mati? Totalmente, y eso también, o sea, con cambiar palabras es también, y con ser honesto con uno mismo es, por ejemplo, no tengo tiempo, la típica situación de no tengo tiempo, no puedo hacer los llamados, cambiarlo por no es mi prioridad en este momento, ¿no? O sea, de nuevo, ser honestos, o sea, decir que no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Te voy a contar otro punto que es, bueno, a mí me pareció increíble la charla con Elizabeth Riley. Elizabeth Riley es una top producer que, o sea, tiene más de 11.000 personas en su equipo, y es una persona de que lo que habla ella es que todo el negocio inmobiliario se basa en en las relaciones personales que tengo con mis clientes, con mis amistades, con mi familia, o sea, cómo desarrollo esas habilidades es clave para cómo se desarrolla mi negocio. Entonces, ella invirtió mucho tiempo, por ejemplo, cuando se mudó de una ciudad a otra, en estar en relación con su comunidad, en que las personas se conozcan, y no para ir a venderles real estate, sino para simplemente que te conozcan, que puedan confiar en vos, porque nosotros realmente no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza. Entonces, ¿qué confianza puede tener tu vecino si no te conoce? ¿Qué confianza puede tener una persona que está en tu mismo barrio si ni siquiera te conoce, ¿no? Y cómo impactar en otras personas, ¿no? Cómo con la relación de realtor y cliente podés impactarle a otras personas, ¿no? Mati, se habló un poco de eso, de cómo impactamos a otras personas. Totalmente. Y entonces pasamos al siguiente punto, Marce. Bueno, a mí me gustó mucho la parte de equipo, que solo no llegamos a ninguna parte, o podés llegar, ¿no? O podés llegar, y podés llegar a un nivel, pero en equipo podés llegar mucho más lejos, ¿no, Mati? Totalmente. O sea, ¿cuál es tu equipo? ¿Quiénes son las personas que te dan soporte en tu día a día? ¿Quiénes son las personas que te motivan a, o sea, poder tener más clientes, a hacer las cosas que tienes que hacer, a hacer las cosas que no te gustan hacer, pero que son importantes para tu negocio, ¿no? El equipo en realidad es el tema que decían de sumar, perdón, tener un equipo multiplica, ¿sí? Tus posibilidades, no resta. No, y no es uno más uno en cuando sumás equipo, no es dos, es mucho más. Potencia tu capacidad, multiplica tu tiempo. Hay que estar siempre pendiente del equipo y aprender a trabajar en equipo, dar información. Esto viene a algo que decíamos, si querés tener un millón de dólares o 10 millones de dólares, ayuda a otro a dar 1 o 10 millones de dólares, ¿no, Mati? Sí, para tener $1 millón tenés que ayudar a 1 millón de personas, decían, ¿no?
Sí, 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 así es, así es. Totalmente. Y bueno, después estuvo también Nutrillermo, sí, que habló un poco de tema de nutrición, del cuerpo, y una de las cosas que él decía es, bueno, lo más importante que vos tenés sos vos mismo, ¿no? Y hacía una dinámica donde preguntaba, bueno, ¿quiénes tienen celular? Por supuesto, todos tenían celular. ¿Quiénes tienen, bajen la mano los que no tienen un cover, una protección para el celular? Y por supuesto, todos tienen o tenemos un cover para el celular, ¿no? Entonces él decía, la mayoría de las personas cuidan más el celular que su propia salud, ¿no? ¿Cómo vas a disfrutar, o sea, de la vida si no tenés salud? O sea, la salud es número uno y tenemos que estar siempre con el cuidado del cuerpo, con qué comemos, qué actividad hacemos. Y bueno, y él quedó en que nos iba a mandar a todos una dieta para una semana para, bueno, empezar a mejorar desde hoy mismo nuestra salud, ¿no? Qué buenos invitados, ¿no, Mati, que tuvimos en el retiro? La verdad que, bueno, Glenn Stanford, Nutri-Yermo, Edgardo de Fortuna, Alicia Cervera, la verdad que calidad muy alta y aprendimos mucho de ellos, ¿no, Mati? Total, total. ¿Qué dijeron Alicia Cervera y Fortuna con el tema de mercado? ¿Cómo ellos estaban viendo el mercado? Sí, decían, ¿puede cambiar? Y le preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás que va a pensar la gente con esta incertidumbre? Y ellos decían, bueno, la gente va a tener miedo, pero nosotros tenemos que estar bien preparados. No van a quedar todos los realtors. Los realtors que van a quedar para el año que viene van a ser los que están preparados, los que tienen un muy buen entorno. Por eso hacemos tanto hincapié en el entorno, en la compañía donde trabajás, en donde estás rodeado, ¿no, Mati? Totalmente. Y también hablaban de diferenciarte, ¿no? De ser distintos, de mostrarte en forma permanente, en estar, o sea, capacitado ante el cliente. Cuando hablas con el cliente, saber de lo que de lo que estás hablando. Una persona, Sí. por ejemplo, comentaba que cuando iba a hacer un listing, cuando iba a hacer la presentación del listing, muchas veces lo que hacía era ya llevar o sea, un análisis de esa propiedad, ¿sí? Antes siquiera de haber entrado a la propiedad. Entonces, el cliente cuando lo veía preparado, sabía que había alrededor, sabía cuánto podía valer esa propiedad ya antes de siquiera haber entrado a la casa, podía después tener un ajuste, pero mostraba realmente su preparación en adelante del cliente, ¿no? Y eso también pasa con las preconstrucciones. Muchas veces los realtors dejan que el in-house y aprenden todo en ese momento. Y la verdad, uno tiene que ir antes y ir a la preconstrucción, saber, no es lo mismo dejar que el in-house diga todo y uno estar parado que comentar y aportar sobre el tema, sobre el área, ¿no, Mati? Totalmente, totalmente. ¿Y qué otro punto podemos comentar hoy? Bueno, a mí me encantó todo, pero uno que dijeron, y que lo dijo Alicia, el precio cambia porque la ciudad cambia también. O sea, cuando uno dice, bueno, no es lo mismo comprar ahora, hace 10 años el precio era otro, los clientes te dicen mucho así. Bueno, el precio cambia porque también cambia la ciudad. Miami, por ejemplo, o Atlanta, Buenos Aires, en Colombia, el precio cambia porque el lugar también se desarrolló. La gente también cambió, ¿no, Mati? Totalmente. Y eso también aplica para uno mismo, ¿no? O sea, el precio que nosotros podemos cobrar a los clientes cambia si nosotros cambiamos, si nosotros somos más desarrollados. Lo que podemos facturar cambia si nosotros somos más desarrollados. Entonces, en todo aplica lo mismo, ¿no? Que es el desarrollo, es lo que nos lleva a el siguiente nivel, ¿no? Sí, sí. Y Mati, ¿qué más te gustó a vos? Bueno, a mí me gustó también, o sea, vino un especialista en YouTube, ¿no? Ah, ese fue excelente, me encantó. Y aprendí mucho práctico, ¿viste? Mucho práctico, totalmente. Y bueno, obviamente lo que decía es que YouTube es la televisión del presente, ¿no? O sea, mucha gente ya no ve televisión y en YouTube vos tenés, digamos, miles de canales, millones de contenidos especializados para lo que cada uno quiere. Entonces, lo que él mostraba era cómo, o sea, una persona que no está en YouTube, en realidad, de nuevo, es como que no está presente, ¿no? O sea, hoy tenés redes sociales, pero YouTube es un canal muy, muy potente para estar. Y lo que él hacía era agarraba, por ejemplo, y decía, bueno, vamos a buscar, por ejemplo, propiedades en Miami o me quiero mudar a Miami y veía quiénes eran las personas que salían
o sea, listadas en ese lugar. Y él terminó, por ejemplo, alquilando o comprando su casa con una persona que estaba en ese lugar en el puesto número 1, ¿no? Entonces, cada uno ponerse y fijarse a ver cómo salgo yo, en qué momento salgo. Esto también nos lleva a lo que sería Google, ¿no? Googlear y poner el nombre de uno y ver qué sale ahí. ¿Salgo primero, salgo último? ¿Y cómo hago para mejorar esa situación? Entonces, lo que él planteaba es que básicamente hay que hacer videos en forma constante y consistente. Era mínimo 1 por semana. Nosotros en el retiro, el objetivo nuestro era 10 por semana, ¿sí? Y videos que tengan cosas de valor para los clientes. Es decir, por ejemplo, el que estaba número 1, ¿sí? Porque él estaba hablando justo de vivir en Miami, hablaba esto de cómo es vivir en Miami, son las distintas zonas, cuáles son las ventajas, las desventajas, estéticamente, los precios, o sea, era una persona que vos decías, bueno, si yo hablo con esta persona va a saber orientarme a dónde a mí me conviene comprar una casa de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Sí, totalmente, Mati, la verdad que sí. Te voy a decir algo que me gustó del retiro, que no se puede explicar tanto con palabras, pero las relaciones que hicimos, todo el contacto que tuvimos, el hablar con uno, con otro, porque este es un negocio de relaciones y tener en una misma sala 700, creo que había más de 700 personas y la mitad eran top producer y poder preguntarle y decirle, Tomás, bueno, ¿cómo haces esto? O Alex de la Rota y preguntarle, ¿qué tip me das? Y bueno, eso fue para mí una de las cosas más importantes del retiro inmobiliario, el hecho de conectarse 3 días con tantos realtors, con tantos colegas y convivir y aprender todos juntos, ¿no, Mati? Totalmente, estás en una sala que tiene más de 700 personas y puedes estar sentado al lado de una persona que vendió el último año $2 millones, $1 millón, $500.000, o sea, gente realmente de alto, alto nivel que, o sea, te transmite y puedes hablar y puedes intercambiar el teléfono y hacemos los grupos de responsabilidad. ¿Qué son los grupos de responsabilidad, Marce? Bueno, mañana tenemos el primero, grupos de accountability, que decimos las metas que queremos cumplir semanalmente y nos reunimos todas las semanas por Zoom un ratito para decir lo que hicimos y dar la cara y por qué no hicimos determinadas cosas. Pero es un grupo que nos lleva de la mano, como dice bien dicho, el de responsabilidad, ¿no, Matías? Totalmente. Y después tenemos nosotros un punto más que es no hay edad para empezar, que es algo muy importante porque cuando nosotros decimos no hay edad para empezar, lo que estamos diciendo es que o sea, Glenn Stanford empezó su compañía casi a los 40 años, ¿sí? O sea, y hoy en pocos años esa compañía es la más grande de los Estados Unidos. Entonces, Sí. es muy importante que nosotros entendamos que cuando nos sentimos, no, pero el tren ya pasó, no, para mí no es, no, ya estoy demasiado grande. Hay que empezar ya mismo a convertirse en esa persona. Tenemos casos de éxito de personas que en solo 3 años y sin mayor, o sea, background, o sea, simplemente gente común como nosotros, o sea, en 3 años, o sea, llegó a facturar $1 millón. Entonces, es muy importante no poner excusas, sacarse las excusas y realmente estar conectado a cuál es la forma de llegar a ese $1 millón. ¿Qué pasos Y tengo que seguir? ¿Cuál es la metodología? ¿Me están dando una metodología para llegar en 3 años a $1 millón? ¿O simplemente estoy solo, como un lobo solitario, tratando de entender cómo hago para vender la siguiente casa? Entonces, esto, como decían, es matemática. Entonces, hay una forma de seguir. Dicen, el éxito deja huellas, ¿sí? Y tenemos que seguir esas huellas del éxito nosotros para llegar a ese lugar. Ahora, tenemos que saber qué huellas son las que tenemos que seguir, ¿no, Marce? totalmente, por eso uno no tiene la culpa de lo que no le enseña. Por eso es importante, como dijimos en uno de los episodios anteriores, en qué compañía estás, si te están enseñando a ser un top producer, si te están enseñando a facturar $1 millón. O sea, no tenés la culpa de no aprender, pero sí tenés la responsabilidad de elegir la compañía correcta en donde te conviene trabajar, no quedarte porque
sos amigo del broker, o quedarte porque te dan una oficina un poco más linda. O sea, fijarte donde el coaching, que es lo más importante, sea adecuado a tu manera, ¿no, Matías? Totalmente. Y llegamos acá a los 20 minutos, así que nos vemos la semana que viene con 20 minutos de real estate. Sí, como todos los jueves, a las 9 de la mañana, hora del este, nos vemos para los 20 minutos y actualizarnos un poquito más, y compartir información, porque somos personas que contribuimos, que compartimos y no competimos. Tenemos que lograr ayudar a 1 millón de personas. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.